Muy bien, al saludar al amado pueblo del Señor en la zona capitalina de este país muy golpeado, desde aquí, desde Sabana Libre, Estado Trujillo, pues nos alegramos en el alma poder comunicar con ustedes, aunque sea una palabra breve y sencilla, esperando que en la guía de nuestro Dios y en la unción de su Santo Espíritu pueda ser de ayuda a cada creyente en esta zona y aún en otros lugares donde pueda llegar por este medio y por la gracia soberana de nuestro Dios. Quiero leer con ustedes y para ustedes algunas pocas porciones, pocos versículos, en el libro del profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento. Se trata de dos posiciones, dos actitudes que este profeta asume con mucha particularidad, como una actitud personal ante Dios. Y lo primero tiene que ver con la palabra de Dios. Él dice en capítulo 3 y versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Hay un contraste muy marcado con la actitud de otros en aquellos tiempos, en aquel escenario que le tocó vivir y moverse este profeta de Dios, porque en capítulo 1 y versículo 2 él dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Este era el pan de todos los días en medio de la sociedad de aquel pueblo, Judá, en aquellos días. Y él dice en versículo 4: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La ley es debilitada. Cuán poco aprecio tenía aquel pueblo en días de Habacuc a la santa y perfecta ley de Dios, capaz de guiar a aquel pueblo, normar la conducta de aquel pueblo para gloria de Dios y ejemplo de las naciones paganas. Pero no era así. La ley era debilitada a causa del poco aprecio que aquel pueblo estaba dando a la bendita palabra de Dios. No así en la mente, en el corazón y en el alma de aquel hombre de Dios. Él podía decir con propiedad: oh Jehová, oí tu palabra y temí. ¿Cuál es el peso, hermana, hermano, que tiene la bendita palabra de Dios en nuestras vidas? Hace muchos años atrás oí la expresión de uno que estaba en comunión, muy joven, es verdad, pero muy loco y muy así grosero y altivo en contra de la enseñanza sana de la palabra de Dios. Era uno de esos jóvenes que despreciaba olímpicamente a aquellos que enseñaban la palabra de una manera sana y en forma íntegra. Ese muchacho después se fue al mundo, vivió en el mundo,
finalmente atacado de una enfermedad muy terrible. Supuestamente este hombre en sus últimos días de vida se restauró al Señor. Yo no sé, eso queda en el secreto con Dios. Pero sí me llama la atención, o me llamó la atención en aquellos días, después de una palabra muy solemne, muy bien trazada, advirtiendo del pecado, de la mundanalidad, la expresión de aquel joven fue la que literalmente voy a expresar. Él dijo, esa palabra de don fulano me resbala. Qué expresión tan terrible. Pareciera que salió del corazón y de los labios de un hombre que no tenía temor de Dios, de alguien que pareciera por esa actitud ante la palabra que no tenía la vida de Dios. La actitud de ese hombre ante una palabra tan solemne que nos hizo temblar a muchos fue esa palabra de don fulano, a mí me resbala. Hizo señas con los dedos desde su rostro hacia abajo, me resbala. No obstante, o no así Habacuc, oh Jehová, oí tu palabra y temí. Yo entiendo, hermanos, que el temor de este hombre ante la palabra de Dios tenía que ver primero por su responsabilidad personal ante lo que Dios le comunicó a él. En capítulo 2, versículo 2, Dios le mandó esto de una manera muy solemne, que sin duda fue un peso supremo en el alma de aquel hombre temeroso. Dios le dijo, escribe la visión, la palabra que Dios le había comunicado, debía escribirla con toda precisión y claridad, sin omitir ni una tilde, porque así es el aprecio del que tiembla ante la palabra de Dios y teme reverencialmente ante la revelación de Dios. Para él no hay cosa grande y cosa chica. Una tilde tiene su peso porque viene de Dios, de manera que él tenía la responsabilidad de escribir la visión de una manera impecable y exacta. Y Dios le dijo, declárala en tablas. De manera que él tenía esa responsabilidad también, porque el gran propósito era, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, es decir, para que otros corran con diligencia a llevar esta palabra. Él se sentía comprometido con ese encargo tan supremo de escribir y declarar la palabra de Dios y probablemente a animar a otros a llevar con prontitud el mensaje que Dios le había entregado. Yo creo que esa es una responsabilidad que debe traer temor a nuestras almas. Pero entiendo que también su temor tenía que ver con lo que esa palabra de juicio cercano, esa palabra profética de juicio cercano representaba para el pueblo al cual hablaba, al cual pertenecía el profeta que estaba hablando, el pueblo de Judá. Porque en capítulo 1, versículo 6 dice, porque la palabra de Dios a él, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 9, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, luego pasará
como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Se refería esta escritura declarada al profeta al juicio que Dios enviaría por la invasión de los caldeos a aquel pueblo terrenal de Dios, implacables, insolentes, altivos, atroces. Aquel ejército de aquella nación sería implacable, y Dios está comunicando a el profeta Habacuc lo que significaba la llegada del pueblo invasor para el dolor, el sufrimiento y la ruina de aquel pueblo. No podemos menos, hermanos, que sentir profundamente esta palabra de juicio como una carga, cuando la palabra de Dios declara cuál será el final de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, y sobre todo viendo que nuestros propios familiares, personas vecinas, amigos, personas tan cercanas y tan queridas de nuestra alma, están dando la espalda a la palabra de Dios. Pero allí queda esta palabra como un clavo hincada en nuestras almas, que nos registre y nos descubra cuál es la actitud de nosotros, cada uno ante la palabra de Dios. Para este hombre de Dios era: oh Jehová, oí tu palabra y temí. Me llama la atención una expresión doble en Isaías 66, capítulo 2, Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y escuche esto, y que tiembla a mi palabra. Más adelante en versículo 4 dice: también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Perdón, estoy leyendo un versículo anterior, es el versículo 5. Oíd palabras de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. El contraste es evidente. Versículo 4 termina diciendo de Isaías 66:4: hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Y entonces el contraste: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Qué hermoso es el versículo 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En capítulo 3 y versículo 16 tenemos otra actitud muy personal de el profeta ante lo que Dios está anunciando en cuanto a lo que él va a hacer. Él dice en capítulo 3, versículo 16: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Pero escuche esto: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Estaré quieto en el día
de la angustia. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede lograrlo? Hermanos, no hay duda que cada hombre y mujer de este país, y los creyentes no están exentos, cada creyente, cada hermano, cada querida hermana, cada joven, está muy consciente de la terrible realidad que estamos viviendo ante estos dos virus. No es solamente el coronavirus, el otro virus es la lamentable realidad social, humana y económica de nuestro país, Venezuela. Se necesitaría ser un planetario, se necesitaría ser un autista en cuanto a la realidad humana y social para no sentirlo, para no sufrirlo. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que podemos estar quietos en el día de la angustia? ¿Quiénes son los que podemos, somos, o quiénes son los que pueden permanecer imperturbables, no estar en ansiosa inquietud, afanados y turbados ante las olas que se encrespan, ante la tempestad de esta vida presente, de esta vida terrenal? ¿Será, hermanos, que acaso tendremos nosotros que reprender a nuestra propia alma porque estamos tan compenetrados, tan asustados, tan turbados, tan preocupados? ¿Será que tenemos que reprender nuestra propia alma como el salmista? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Olvidé la expresión, permítanme ir allí al Salmo 42, también está en el Salmo 43, para citar con propiedad esta reprensión, este monólogo reprensivo que hace el salmista a su propia alma. Es el Salmo 42 y versículo 5. ¿Por qué te abates? En la expresión, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La respuesta está en lo que sigue. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Y en versículo 11 se vuelve a mencionar la expresión, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el Salmo 43, muy ligado al Salmo 42, versículo 5, el Salmo termina con la misma expresión, las mismas palabras. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que el Señor nos ayude, hermanos. Son días muy difíciles, pero podemos nosotros tener nuestra alma anclada en nuestro Dios. Su trono no se mueve por los vaivenes de este mundo. Las turbulencias de aquí no estorban la tranquilidad y la seguridad, lo imperturbable de su trono, de sus propósitos, de su cuidado, de su favor para el pueblo de Dios. En cuanto a esto de estar quieto, me llama la atención una expresión en el libro de Ruth. Son las palabras que Noemí
le dice a aquella muchacha Ruth en relación a su futuro y posible matrimonio con vos, aquel varón pariente del marido de Noemí, pariente de Elimelech, hombre rico de la familia de Elimelech, y ella le dice estas palabras. Estoy buscando, es capítulo 3 del libro de Ruth, y versículo 8, ella le dice a aquella muchacha viuda joven. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Espérate, hija mía, literalmente, siéntate, hija mía, deja los nervios, confía, aquieta tu alma, no se turbe tu razón y tu corazón y tu espíritu, descansa enteramente en lo que aquel varón va a hacer, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto. Y hermano, podemos estar quietos en el día de la angustia si confiamos en lo que está haciendo y en lo que hará aquel varón que está sobre el trono. Él no descansará hasta que lleve totalmente al detalle todos y cada uno de sus propósitos para nosotros como creyentes en un sentido particular, y con relación a su iglesia. Él que empezó la buena obra, Él la terminará, y Él hará lo que está determinado en mí, dice una porción del Antiguo Testamento. Entonces, qué expresión tan especial: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Finalmente, hermanos, hay otra expresión de tinte muy personal, una actitud de un creyente con músculos espirituales, porque en versículo 17, o a partir del versículo 17 del capítulo 3 leemos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, escuche esto: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, esto no se parece nada a la resignación. Los creyentes resignados no glorifican a Dios. Los creyentes resignados, los creyentes que expresan resignación, sencillamente están obligados a aceptar lo inevitable con un espíritu de fatalidad, un espíritu fatalista. La experiencia de Habacuc no es de resignación, es de conformación gozosa a la voluntad de Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, que el Señor nos ayude a no ser creyentes resignados, enrollados, reconcomiados. Que el Señor nos ayude a ser creyentes
conformados gozosamente a la voluntad de Dios, dar a Dios las gracias por las circunstancias que estamos viviendo, bajo la convicción de que Dios está echando adelante con sus propósitos y que todo esto va a redundar para su gloria y para nuestro bien. Estaba preguntándome un creyente de otras latitudes, de otro país, y yo estaba contándole a él lo que parecía ser un rosario de lamentos, pero al final se verá que no es así. Yo le estaba diciendo a él que bueno, que teníamos serias dificultades, no teníamos gas doméstico, que teníamos una pequeña cocinilla eléctrica y que una de las hornillas se quemó y que estábamos limitados a hacer nuestros alimentos con una sola hornilla de esa cocina eléctrica, que en algunas ocasiones no había fluido eléctrico, no había luz, y que me tocaba a mí, porque mi esposa tiene problemas de alergia y antecedentes de asma, me tocaba a mí ir al patio trasero de nuestra casita aquí en Sabana Libre y cocinar con leña. Eso me toca a mí. Hasta allí parecía una enumeración de quejas. Pero yo le dije a él, mire, pero no estamos quejándonos, hermano. Estamos más bien apreciando que todas estas circunstancias están indicando que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser creyentes todoterreno. Y en eso tenemos motivos para gozarnos y alabar a nuestro Dios. Esperamos pues que el Señor ayude a nuestros hermanos, que también nuestros consiervos estarán ayudando en la palabra para la ayuda del pueblo de Dios en el área capitalina, y esperamos que el Señor se sirva a usar esta pequeña palabra, estas reflexiones y meditaciones para la animación y la ayuda de nuestros queridos hermanos. Esperamos que así sea y que el Señor bendiga su palabra.